Fue un tiempo muy bonito porque realmente Dios sí se empezó a manifestar mucho. Era tan intenso que de verdad en las noches yo llegaba de la universidad, porque casi siempre lloro es así de noche. Llegaba y me metía con Dios, pero era así todo re intenso. O sea, era como, Dios, por favor, por favor. Me acuerdo que el pensamiento era como... Insistente. Sí. Y que incomodaba. Yo volvía otra vez como a ese lugar como de secreto con Dios. Y me acuerdo que Dios ahí me decía como tienes que ir a hablarle. Bueno, pero esperen porque siento que igualmente Dios quiere hablarle a alguien hoy acá. ¿Hay alguien acá que tenga esclerosis múltiple? Lo que acaba de pasar, señores, ustedes no tienen ni idea. Bienvenidos allá no son 12. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hola, Lau. Y lo peor es que yo escuché y ese como... Va a mirar acá. De verdad, ustedes no se imaginan lo que acaba de suceder. De verdad. Ay, Dios mío, perdón. Algún día les contaremos. O eso, bueno, quedó grabado, de hecho. Hola, Laura, ¿cómo vas? ¿Cómo Perdón. Bien. No, tranquila. Linda que se la mano. No pasa nada, Crito, ¿Cómo estuvo perdona. la semana? ¿Tu semana? No, Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Tengo hambre. no. O sea, que hice, no, es que estaba muy cansada. Entonces, como que fue más de bajar un poco el ritmo. Pero sí, ahí vamos. Está bien. Juanquito. Bien, gracias al Trabajando Señor mucho. Jesucristo, trabajando mucho, estudiando mucho, Bueno, gracias. ¿esta semana no tuviste presentaciones o sí? No, pero la otra semana voy a estar repapeado y sufro. Tengo nervios porque imagínense que es que la semana pasada yo estaba yendo, ya había terminado mi horario laboral. Yo lo termino como a las 2 de la tarde, inoficialmente, es que hablo inglés. Y como a las 6 de la tarde, entonces ahí estoy bien. No, pégate más, es que estás lejos. Cuando nos miras, volteas toda la cara. Perdón. Entonces, Oye, podríamos hacer un video solo con las veces en que le hemos dicho a Juan Camilo de diferentes maneras que se ponga el micrófono. Quedaría como de pero 10 es que- minutos. Pero es que yo me lo pongo, pero es que yo igual giro. Por eso te digo, tranquilo. No, porque que se- me siento intimidado. Vieron en un Dale. coso, en un video que decía que los hombres que tienen la voz más grave tienen más testosterona, ¿eso es verdad? Obviamente. Sí. Yo no sabía eso. Yo no sabía eso. ¿Mi voz es grave? Literal. Bueno, entonces, ¿qué? Tu historia de... Entonces me llamo mi jefe como Juanca, es que bueno, es que otra cosa. Es que imagínense que yo sí les conté eso, No. que me salió un lead súper grande. ¿Un ¿No les qué? conté eso? Es que en mi trabajo nosotros este podcast va a durar re largo. Pero cortico. Nosotros tenemos un indicador que se llama leads, Ujú. que es como abrir oportunidades comerciales. Entonces, haz de cuenta, yo estoy contigo y tú eres mi cliente y tú coges y me dices, Juanca, estoy interesado en comprar X, Y, Z. Ajá. Entonces yo tengo un objetivo de como de $40,000 al año. Y como en enero, de un momento a otro, uno de mis clientes me dijo como, es que queremos comprar como un montón de cosas. Y yo... Entonces, bueno, nosotros nos califican por... Nos califican por... Bueno. Nos califican por la oportunidad abierta, pero también si se cierra. Ujú. Entonces mi trabajo es como hacer el contacto y hacer que el de ventas Ujú. venda. Ajá. Mi objetivo era como 40,000 y se abrió el lead como por $152,000. Ush. Quieto. O sea, son como 600 millones de pesos. Sí. Entonces fue muy feliz. Pero entonces por eso, entonces mi jefe me llamó que entonces había como una oportunidad abierta para mi cargo superior. Para que te Entonces asciendan. tengo nervios. Porque entonces toca hacer una presentación. Al día siguiente. Pero bueno, ¿y qué? ¡Rápido! Entonces, aguántense porque mis cuentas son largos y yo los detallo. ¿Y entonces qué? Entonces, eso hay que combinar otro servicio que se llama Panel, que es algo que yo no utilizo tanto en mi día a día. Entonces, toca hacer esa presentación de aquí al jueves En panel. en Panel. O sea, tengo que meterle Panel. Pero las categorías que yo manejo no
2000 años más tarde. Juan, ¿cómo estás? ¿Quieres Bien, ok. Entonces, ¿Cómo es esto? Bien, muy bien. ¿Y contando la historia de la vida? ¿Por cómo Estudiando. estás? bueno, el día de hoy vamos a continuar con la serie que teníamos. Comenzamos ya el episodio pasado, pues, con Juan David y hoy le toca a Juan Camilo. Y, a ver, Juanca, ¿qué nos vas a contar? Nada, pues qué preguntas tienen. No, ¡Ay! 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 ¿Cómo la viste? ¿Cómo la cago? ¿qué tal? Nada, muchachos. Quiero contarles como un testimonio que fue muy chévere. Creo que tuve una época muy avivada en términos de mi relación con Dios. Hace como 2 semanas, ¿no? hace como unas 2 horas. Fue más que todo como cuando empecé la universidad, como en 4º semestre. Hace rato. 50 años. Empezaste de 4º semestre, es como la mitad. Te tiras como en 3er semestre. Sí, no, en 3er semestre es iniciando. Sí, más o menos. Sí. ¿Eso fue 2000 qué? ¿2017? El caso es que No, fue un Este video va a estar largo, señores. Adriana, capacidad de resumen, por favor. Confiamos en ti. El caso es que, como en 3er semestre, hubo un tiempo en que pues yo sentí que me metí mucho con Dios. Ok. ¿A ti yo te he contado esa historia, no? No, creo que no. La del tercer semestre. A mí no. tampoco. Ok. ¿A ti tampoco? No. A ti. Yo solo me sé la de las 2 lunas. Solo te sabes. Ah, pero no, porque entonces sí, porque yo lo había relacionado. Para con contexto de 2 lunas, Ah, ¿sí fue eso? métanse al videito que ¿Cómo? ¿Sí fue eso? eso. No, pero tenía una relación. Pero eso sí fue como 2000. Como 2000. Miren todo el video. Miren todos el video de Juan Camilo de las 2 lunas. Ahorita salí al otro lado. O sea, todavía estábamos en el grupo del parqueadero, ¿sí? Sí, todavía estábamos en el grupo del parqueadero. Que de hecho eso fue bien chistoso porque yo empecé ya todo profeta. Yo, tú. Sí, todo chistoso. ¿En serio? Sí. ¿Hablarle a la gente así? No, mentiras. No tan grave, pero sí era todo. El espíritu de Dios. O sea, ¿sabes? Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está Sí, aquí que yo se la para activo a todos. consolar. Se la activa a todos yo. Está aquí para liberar. Está aquí para aliviar el Espíritu de Dios. Está aquí. Una eternidad más tarde. Entonces, Te metiste mucho con Dios, o sea, ¿qué hacías? ¿Orabas? ¿Ibas mucho a la iglesia? Pues es ¿O que- cómo hacías? ¿O leías mucho la Biblia? sí. O sea, imagínate que es que yo me puse a ver puros videos así como de... Así, Cash Luna 100%. Ok. Ok. Pues no Cash Luna. Pero sí como que muchos videos acerca como del Espíritu Santo y de todo el ok. tema. Entonces hubo un tiempo donde como que eso en mi mente era como una... Porque no fueron solo videos, sino que también empecé a leer muchos libros relacionados con el tema. Entonces empecé a leer un libro, por ejemplo, de Charles Finney, que él fue una de las primeras personas en recibir ¿El don? ese bautismo del Espíritu Santo, porque el pentecostalismo empezó fruto de un avivamiento que se dio en la calle Azusa en Estados Unidos, pero también hubo varias personas que empezaron como a tener encuentros con Dios. No, hubo varios bautizos, ¿no? Y a lo largo de la historia Exacto. hay varios movimientos Sí. al respecto. Entonces, por ejemplo, John Wesley, bueno, hubo un montón de gente que tuvo como esas experiencias. Entonces, a mí me empezó a generar como mucha curiosidad. Me acuerdo que a mí siempre me quedó esa semillita porque en la iglesia nos dan una clase que es... ¿Espíritu Santo? Que es el Espíritu Santo y todo eso. Nivel completo, de hecho. A nivel completo, exactamente. Entonces... siempre me quedó esa espinita. El caso es que yo empecé a leer mucho del tema. Entonces eso me empezó a generar como mucha como curiosidad. Ahora yo soy una persona bien terca. Ujú. Y porque soy bien terco, Indagas. sí, o sea, como que... Si no es por ti, no, o sea, si no lo consigues por ti, no. Sí, entonces en mi mente era como yo también quiero esa vaina sí o sí o sí o sí o sí y así era con Dios. Entonces hubo días en que pues empecé a orar mucho. O sea, mi vida de oración fue muy como avivada en ese tiempo y empecé a orar mucho por mi universidad. Entonces, me acuerdo que empecé a ver también un man que se llama, bueno, que es muy cuestionable y de pronto los que me escuchen dirán como hereje, pero
En Estados Unidos hay una iglesia que se llama Bethel, que ahí van varias personas, sí, hereje. Sí, ya Hereje. sé qué iglesia. Sí, pero entonces ya les cuento bien como cuál es también como el balance, porque la clave es tener un balance. Entonces, en mi mente era como, o sea, tengo que empezar a buscar a Dios, o sea, de verdad necesito tener un encuentro con Él. Yo ya había tenido un encuentro con Dios de una forma muy personal, pero en ese momento yo quería como que la gente pudiera experimentar también eso de primera mano, pero también que Dios me usara en ese punto. Me acuerdo que era tan intenso que de verdad en las noches yo llegaba de la universidad, porque casi siempre lloro, es así de noche. Llegaba y me metía con Dios, pero era así todo re intenso. O sea, era como, Dios, por favor, por favor, por favor. Y mi mamá, ya, cállate. Sí, creo que no era. Pues llegaba a las 11 y a gritar. ¡Ay, no! Y yo, jala. Mentiras. Y ahí Pero se sí. escucha todo. Sí, Literal. sí. O sea, uy, Y no, yo me acuerdo una que yo, tortura. o sea, yo me arrodillaba y sonaba. Se hablaba en la tabla. Y mi mamá, ya terminaste de orar. Y yo, Ella ya. ¿Fue la vaca o fue Juan Camilo? el diablo. No, mentiras. Pero entonces fue un tiempo muy bonito porque realmente Dios sí se empezó a manifestar mucho. Me acuerdo que en las noches hubo momentos en que me levantaba así con las manos como temblando. Porque dentro de esas experiencias que tenían esas personas era como eso, como que sentían electricidad en el cuerpo, que sentían que derramaban agua encima de ellos, un montón de cosas. En mi mente eso debía pasar también conmigo. En mi mente. Entonces yo era todo, Dios, y es esto, y es esto, y es esto, y es esto. Así fueron como, yo creo que fue como 1 año y medio así. El caso es que Dios empezó, inclusive me acuerdo que empecé a tener muchos sueños. Fue loco, fue bien loco. El caso es que me acuerdo que hubo un día y yo empecé a orar como para que Dios me hablara acerca de la gente. Y un día que yo, sí, creo que fue en 3er semestre, que fue bien loco. ¿Sí te conté a ti eso? No. Te he preguntado como 20 veces, pero otra vez te ¿La del pregunto. profesor? La profesora, Sí, sí. sí, también. Entonces sí. Y me acuerdo que a ti te conté la de la profesora. Cuéntala. Cuéntalo. No me acuerdo. No importa si nos contaste. Sí, no pasa nada. Bueno, ok. Entonces, me acuerdo que entré a la clase y yo creo que, bueno, es que Dios habla, pero a veces uno no sabe si realmente es Dios o no es Dios. Es verdad. Esa vez me di cuenta que sí era Dios. Fue muy loco. Porque me acuerdo que entré a la clase y era como la 4ª clase que habíamos tenido con ella. Se llamaba Expresión Oral y Escrita. Entonces, ¿Te funcionó? para echar chismes. Entonces, me acuerdo que entré a la clase y me senté. Y Dios fue súper explícito. O sea, Dios fue como... Ella tiene esclerosis múltiple. Pero- Creo que eso ya lo había escuchado yo también. Sí, sí, sí. 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 Yo no, sigue. Sí. Pero me acuerdo que no fue como si escuchara como ella tiene esclerosis múltiple. Sino fue como una sensación, como un impulso, como... No sé, como cuando a ti se te viene un pensamiento a la Ajá, cabeza. exacto. Como sabiduría, como una palabra de sabiduría, una cosa Como así. si viniera de ti, pero... No, como si viniera de ti, pero realmente uno sabe que eso no viene de uno. O sea, uno cómo va a decir, ahí esa persona tiene Exacto. tal cosa. Pero es como si fuera de uno, o sea, como de su interior. Exacto, saliera naturalmente. Ajá. Y yo me quedé con ese pensamiento, pero fue como... Pero me acuerdo que el pensamiento era como... Insistente. Sí, Y, o sea- y que incomodaba. Esa, y era como, ella tiene, y yo, ok, ya entendí que tiene, que. Y entonces me acuerdo que yo seguí con esa palabra y pues yo volví otra vez como a ese lugar como de secreto con Dios. Y me acuerdo que Dios ahí me decía como tienes que ir a hablarle. Tienes que ir a hablarle, tienes que ir a hablarle, tienes que ir a hablarle. Y yo, no quiero. ¿En qué momento pedí esto Sí. si no me gusta hablar con la gente? Estaba haciendo chistes yo. Profe. Y me acuerdo que hubo una clase que ella... bueno, dentro de la clase como que teníamos un día que dar un discurso. Y me acuerdo que fue todo chistoso, fue todo. Esa es tu oportunidad, Papi. dale. Y entonces me acuerdo que era un discurso libre
Y me acuerdo que en ese momento Dios fue como, le vas a hablar a ella, pero también le vas a hablar a tus compañeros. Y me acuerdo que me puse a escribir, o sea, yo estaba re apasionado, o sea, yo me acuerdo que yo era como, bueno, Dios, o sea, esa vaina sale. Fue muy loco porque yo estaba leyendo Corintios 13 y entonces como que en medio de, o sea, Dios me trajo muchos al corazón, como que ellos en medio de todo necesitaban, era un padre que los amaba. Entonces, como que el discurso era como tú que realmente necesitas amor, pero nadie te lo ha dado, pero has buscado en tantas partes, pero... ¿Y lo tienes escrito? No. Ay, qué triste. Sí, pero fue eso. Entonces, el caso es que Dios me dio como... O sea, yo me puse a escribir y era todo. Pero era loco porque en medio de como de toda esa búsqueda por Dios, creo que el predicador que más me impactó, más allá de todas, pues ellos que iba a decir la plebe, pero no son plebe. De todos los predicadores que escuché fue uno que se llama David Wilkerson. El man era un tipo que trabajaba con las pandillas de Nueva York, muy llamado también por Dios, y el man tuvo su iglesia y todo, pero el man inclusive fue ante él que como que lo citó en algún punto porque él hacía conferencias para pastores. Okay. Y en las conferencias para pastores él decía que era algo impresionante porque el man entraba y se sentía como la presencia de Dios entraba con el Señor. Y ustedes lo veían y era un viejito, así todo viejito. Es viejito. Wow. Así todo canosito. ¿Y olía viejito? Y olía, pues no sé si olía viejito, pero supongo que sí, olía la presencia. Y él, desde esa prédica, yo empecé a escuchar a este tipo. Y este tipo, las prédicas del man eran una vaina. Porque no era ni siquiera una prédica como vamos a aprender de. Sino era como Dios te dice algo hoy a ti. O sea, era muy profético el tipo. O sea, sin necesidad de decirle nada a nadie. Pero el man decía como tienes que buscar a Dios, pero más que buscarlo a él, es como buscar su corazón. Y me acuerdo que en ese momento eso era lo que en mi corazón ardía, como que era lo que siente Dios por estas personas. El caso es que llegué y me paré. Yo tenía muchos nervios. Pero empecé a leer, yo creo que leía la vaina y la Juan me hacía así. El caso es que empecé a leer el discurso y yo me acuerdo que estábamos con mis compañeros y esa gente empieza a llorar. Fue muy, muy loco. O sea, mis compañeros... Sí, todos. Sí, la gran mayoría empezaron a llorar. Y yo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Por qué lloramos? ¿Qué pasa? Ay, van a llorar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y tú seguiste igual leyendo? Yo seguía igual leyendo, pero yo levantaba la mirada y veía a la gente muy tocada. O sea, era impresionante. O sea, todos así, todos como... O sea, porque me acuerdo que en medio de lo que yo escribía sentía cosas muy particulares. Terminé el discurso y la gente estaba así todo. Y entonces como que aplaudieran. Y entonces... O sea, yo me acuerdo que era Dios así. O sea, era como, tú no te vas hasta que digas. Y yo, no. Y entonces como que ellos aplaudieron y entonces yo les dije como, bueno, pero esperen porque siento que igualmente Dios quiere hablarle a alguien hoy acá. Pero pues no sé, o sea, como que les dije como así, como no sé qué. Y entonces les dije como, ¿hay alguien acá que tenga esclerosis múltiple? Y entonces me acuerdo que de un momento a otro la profe coge y levanta así la mano. Porque ya sabías que era ella. Yo ya sabía que era ella. ¿Sí? El manto. ¿Hay alguien acá que tenga esclerosis? Mirándole a los ojos así. ¿Hay alguien que pueda que tú? Levanta la mano. Profe. Para los que nos estén escuchando, estamos haciendo cosas levantando la mano con la mano de los otros y mirando a los ojos fijamente. Solamente para los que nos estén escuchando en Spotify y no en YouTube. Esto literal es audio descriptivo. Audio descriptivo. Audio descriptivo. Y me acuerdo que ella levantó la mano y esa mujer se ataca a llorar. Pero ataca como una niña. O sea, ataca llorando. Y yo ahí no supe qué más hacer. No puedo creer, no. O sea, dijiste eso ya y te fuiste a sentar. Yo me quedé, no. O sea, yo me quedé. Ella toda, ¿alguien sabe? Ok. Vale. My drop. Adiós. Sí. Se va como una diva.
Adiós. Se va del salón. Sí. No, Porque después- yo soy estilo RC. No, fue muy incómodo porque ahí yo no sabía qué decir. Claro. O sea, hubo como unos Un silencio ahí 30 y ella segundos llorando. en que ella estaba llorando y Ujú. todos la estaban mirando y yo no decía nada. Ajá. Y yo, Dios, y tú el que me estabas diciendo ahorita que qué hacer. y yo sentí que ahí se fue. O sea, como que. ¡Ay, no! Sí. Como Dios, adiós, Popo. Y ahí la deja morir. Ya. Sí, como que ya. No, Y yo como no, o Dios sea- nunca deja morir. No, pues ya, sí, yo sí. sé, yo sé. Sí, o sea, yo me quedé ahí, pero yo no sentí que Dios me dijera como dile algo más ni nada. O sea, fue como ya. Fue O como, sea, ahora ahí te se me toca a fue todo lo de 2 semanas que estaba ahí como. Insistente. Y ahí se fue como, adiós. Y Y me acuerdo que pasó como eso. Y yo le dije como, profe, pues nada, o sea, la verdad no sé, o sea, esta es mi primera vez. O sea, Haciendo esto, es la En primera vez esto. que Dios me utiliza. pero quiero que sepas que Dios te ama y ama a todos los que están acá. Y pues quiero que vean que los que están como que dudando de que Dios puede hacer algo, pues hoy ya pues hizo algo. Así todo tímido. Y me volteé y me senté. Wow. Dios mío. Y después fue toda la clase así como... Todos O sea, ya pasaron sí. como mi primer carro, mi primera novia, fueron así como discursos. Pero yo quedé como... o sea, de ahí impresionado. Mi primer impresionado. fuego pentecostal. quedé muy impresionado, pero también quedé como un tipo súper raro. O sea... Ah, ok. O sea, después de eso la gente era como. Todo el mundo quedó Este me va a como- decir que yo soy. Este me va. Y sí soy. Confirmo. Entonces, de ahí para adelante, quedé súper raro. O sea, obviamente que... ¿Qué vas a hacer? No. Dale. Quedé súper raro porque igual mis compañeros como que me miraban y eran como... Pero muchos se me acercaron y me dijeron como, wow, o sea, qué chévere tus discursos, me llegó mucho. ¿Y tú eres la profesora no te cristiano. dijo nada? Pero más rápido, por favor. O sea, esto dura 30 minutos. Necesito saber todos los detalles. Es que hay que contar bien la historia. Entonces No, pasaron yo. como unas semanas. Por 1.5. Pasaron dos horas. Pobrecitos ustedes. Nosotros le podemos seguir preguntando a ustedes. Sí, lo que quedó en el video. Entonces pasaron unas semanas y empezaron a suceder cosas también como con varios de mis compañeros. Que sí, era como... Salíamos de un parcial y Dios era todo como... A ella le pasó esto. Dile. Y le decía y se ponía también a llorar. Era bien loco. El caso es que... después de un tiempo... Porque primero es con la profesora. Después de un tiempo... como que... La profe... Hubo un día en que me buscó. Yo entré a clase como 2 semanas después. Y me dijo, como ven, podemos hablar después de clase, algo así me dijo. Y yo, claro, mami. No, mentira. Pero sí me dijo como... Dios mío. Él no es así en la Hasta vida llegó lo real. espiritual. Eso es algo que él sale acá, pero él no es así en la vida real, ¿ok? Lo dijo con la más pena. Sí, profe. Sí, literal. Entonces, como que le dije a una amiga que también sabía que era cristiana. Y como que nos sentamos y ella me empezó como a contar toda su historia y todo. La profesora. La profe. A mí se me vino mucho a la cabeza como... Obviamente esas son personas que... Esas son personas, suena todo despectivo, pero... esa gente... Pero ellos sufren mucho porque es una enfermedad muy dolorosa, incapacitante, y bueno, muchas cosas. Entonces, la profe te pidió que oraras Entonces, por ella. Oré por ella y fue muy loco porque... Creo que yo nunca había orado así por alguien. Porque fue como... ¡Y en el nombre! Perdón. Sí, yo también se asustó. Pero, o sea, así súper apasionado. O sea, como en el nombre de Jesús, yo Sí. declaro que ella O es sea, libre, que ella fue es ¿En la súper sana. loco universidad? porque estábamos en la ¿Y universidad. en dónde? ¿Había En un gente? salón. En un Ah, salón. en un salón, solo En un los salón, dos. pero estaba gente afuera esperando para entrar a la clase. Ah. Y yo ya... Y la Todo profesora- esto es exageración. Oiga, es ya. exageración. No, pero, o sea,
O sea, pero sí, además que sí lo hizo de una forma muy apasionada. Sí, exacto. Sí, pero creo que nunca había orado así por alguien, de verdad. O sea, el Espíritu Santo fue muy loco porque yo me acuerdo que yo estaba orando por ella, pero hubo un momento en que yo le hice así y ella también hizo como... No, mentira, no hizo así, pero sí, como que hizo como... Resistencia. No resistencia, sino que saltó. Y yo como... Pues claro, si a ti te toca en la cabeza y están gritando. O sea, ¿cómo no vas a saltar? Confirmo. El caso es que oré por ella. Y entonces cuando ya terminé de orar por ella, fue muy loco porque ella estaba sentada y yo estaba parado. Y ella me volteó a mirar, pero cuando me volteó a mirar, como que me miró con los ojos aguados, pero también fue como con cara así, yo calapajo. Nunca había orado por ti. Sí. Y entonces ella como que cogió y me dijo como, tú vieras lo que sentí. Y yo, ¿qué? ¿Y qué te dijo? Y me dijo como, no, es que cuando tú estabas orando por mí, de un momento a otro sentí que, o sea, yo tenía un dolor acá en la espalda y de un momento a otro Fuego, sentí calor. que me lo arrancaron y que se fue el dolor. Amén. Y yo, wow. ¡Amén, iglesia! Amén. Fue muy loco. Pregunta. Yo sé que voy a adelantar el resto, pero ¿tú tienes contacto con la profesora al día de hoy? ¿Sabes si No. sigue con... O sea, Me acuerdo que ese día recibió a Jesús, nos fuimos a hablar. Profe, si con ves ella. este video, profe, y Comenta, fuiste sana, comenta, dale porque me cuando gusta. queremos tenerte aquí al lado también para entrevistarte a ti, profe. Hoy sería bien denso. Por favor. No, Sí, ese día nos fuimos hablando. Sí. Y ella recibió a Jesús y me dijo que a qué iglesia iba, que iba a ir, bla, bla, bla. De resto, tuvimos clase y hablábamos muy normal. A veces nos encontrábamos y me miraba raro. Eso debe ser chistoso que la gente mire como... Sí. Y de ahí de resto, como que durante todo ese año Dios se movió mucho en la universidad. O sea, fue una vaina impresionante. Fue cuando yo llegué. No, mentira. Vi como mucho el poder de Dios moviéndose. Fue una cosa muy loca. No digo que hoy en día Dios como que no haga lo mismo. Siento que fue algo que Dios quiso hacer en su momento. Busquen a Dios. O sea, Dios responde realmente a los que buscan de corazón. Wow. Yo nunca me considero una persona, y de hecho será siempre mi pelea con Dios. Que Como, ay, ¿yo por qué no tengo ese don? ¿Yo De por qué no acuerdo. soy especial? Sí, ¿Yo por sí, qué? sí. O sea, como, ay, ese man sí lo tiene y yo no, ¿sí? Y porque eres así, Dios, como tan, no sé, como tan selectivo con las cosas. Ok. ¿Cómo se llama la profesora el primer nombre? Creo que se llamaba Diana. Estamos buscando a una profesora que se llama Diana, que dio o da clase en la Universidad Militar, Probablemente. que tiene o tenía esclerosis múltiple y que en algún momento un estudiante oró por ella. Si la conoces, comenta o dile y mándale este video para que comente. Gracias. En campus. Fue loco, o sea, fue una temporada loca. Creo que siempre pasar tiempo con Dios va a hacer que eso fluya, o sea, como que realmente creo que siempre hablar desde el corazón de verdad del Espíritu. Siempre creo que los dones no son más que hablar de parte del Espíritu Santo, algo que está en su corazón. Y dejarse usar, yo creo, porque Ajá. a veces hay me ha pasado muchísimo, y creo que les he contado en varias ocasiones cosas que parecidas a lo que voy a decir, y es que a veces el Espíritu Santo, a veces Dios me dice y nos dice, oye, ábrele a esa persona, anda y haz esto, anda y haz lo otro, y nosotros, bueno, eso sí será conmigo, eso sí será de Dios, eso sí será del Espíritu Santo. Exacto. Y pues uno pasa de largo. Sí, sí. Y es allí donde Dios nos quiere utilizar, es allí donde el Espíritu Santo realmente quiere hacer cosas espectaculares, y creo yo que debemos hacerle caso y tomar el paso y hacer el paso para que de esa manera podamos ser Sí. utilizados. Yo quería decir algo. Yo creo que algo que es súper importante en la historia que contó Juanca es que yo sí siento que los dones son dados donde hay necesidad. Y donde hay más necesidad hay más dones. Y es por eso, porque Dios total. necesita esos dones para llegar a las personas y traer salvación, que al final y al cabo es el plan de él en todo. Entonces, yo siento que es eso, como muchas veces nuestra oración no debe ser como, dame este don, Sí, yo sí, quiero sí. este don, porque es que yo quiero ser especial y quiero tener este don, sino, Dios, donde hay necesidad,
ahorita en mis roles en mi vida y donde tú me puedes usar. Capacítame y dame las herramientas para poder ir a ese lugar y tener la autoridad para traer salvación. Porque a mí me ha pasado mucho eso. O sea, como que yo digo, como hay lugares que tienen más necesidad y Dios usa esos dones y nos los da, pero nosotros también tenemos que estar dispuestos y ser sensibles a donde tengo necesidad. Ah, bueno, quizás es en mi casa, quizás en mi universidad, quizás en mi colegio, quizás es en mi trabajo. O sea, con esta persona en particular, o sea, que Dios, donde haya necesidad realmente, más allá de que seas visto no usado por Dios, que tú realmente, yo siento que es el deseo del corazón y es decir, wow, yo quiero que este lugar sea transformado, ayúdame a traer esa salvación acá. ¿Cómo hago? Capacítame. Y ese es en buscar a Dios, donde Él dice, listo, vamos por esto. O sea, como que si estás dispuesto, la Biblia muchas veces lo dice, como yo lo que necesito es un corazón que esté dispuesto a ir y hacer, si me hago entender, y Él nos va a capacitar para ir a hacer ese trabajo. O sea, como decía Andrés, nunca nos va a dejar morir. Pero siento que también es por la necesidad. Y si ahorita tú dices como, pues es que la verdad yo no sé. Y hace poco una persona me preguntó eso, como, mira, yo quizás lo único que tengo es dinero para dar. ¿Sí? Yo no creo que tenga nada más. ¿Y le puedes hacer el contacto? Sí, que pase. Entonces, yo le decía a él como, o sea, mira, yo estoy segura que tú estás mucho más capacitado de lo que crees. Y el hecho de que tú me hables de que quieres ayudar a los demás y tienes en tus manos la posibilidad de hacer bendición y despojarte de tu dinero para dar, ayuda mucho. O sea, habla mucho de ti. Y yo le decía, algo que muchas veces nosotros desmeritamos es el hecho de que si nosotros nos ocupamos de nuestra vida y de nuestras heridas, eso es un gran impacto en el mundo y en las personas que tienen alrededor. Y yo le dije a eso, mira, no solo tienes dinero, estoy seguro que tu vida va a hablar de un testimonio que puede impactar a otras personas, como ocúpate de sanar tu vida y de ser capacitado para que eso sane y hable a otras personas de Dios o traiga bendición a donde tú estés o donde tú trabajes. O sea, como que muchas veces desmeritamos lo que tenemos por dar, pero Dios nos ha capacitado un montón. Entonces no esperemos de un don o un llamado especial para ponernos en marcha, sino ocúpate de tu vida. Si ahorita lo que tienes es tu vida y tú dices, yo soy universitario, no tengo nada más, o soy un teen, di, bueno, Dios, es mi vida, la que tienes en tus manos, es lo que tengo para ofrecerte, haz con esto lo que tú dispongas para hacer. Y es más que suficiente en las manos de Dios. Bueno, ¿hacer algo o no? Que te di con la intención ahí el micrófono. Que hay una parte muy importante que dijo Juanca y no lo podemos obviar, y es que el primero buscó en el secreto. Así que no, si ustedes... Sí, y el secreto no es algo místico tampoco, ¿no? O sea, como que no es algo místico, como él estaba en la cueva. No es eso. Simplemente... ¿O sí? Mire, ¿ustedes cogen unas velas? Y la foto. Y la sal. Pero tienen que encontrarse con Dios en el secreto para que puedan tener el discernimiento, para que entiendan. Porque puede que muchas veces Dios les diga cosas, pero no, ni idea, porque no tienen el discernimiento para hacer la sensibilidad. Así que la única forma en la que pasa es que tienen que ir directamente al secreto. Y ese secreto es ese cuarto, ese baño, esa sala, no sé qué lugar sea, donde ustedes están a solas únicamente con Dios. Si solamente oran cuando van a la iglesia, si solamente oran cuando oran por ustedes, si solamente oran cuando... No, tienen que ustedes buscarlo. Porque Dios no va a mostrarle esos dones y esas bendiciones a alguien que realmente no lo quiera de corazón. Entonces, por eso es tan importante el secreto. Bueno, señoras y señores, de esta manera volvemos a los videos largos. Habíamos intentado resumirlos, pero yo creo que esta historia merece todo el tiempo posible, creería yo. Porque está... Ya, bueno, la mía no. No, la tuya Video fue de pelea. y fue bien. Porque me cortaron. Eso no fue cierto. Vayan y Sí, miren el digan capítulo sus- anterior a ver sus si fue verdad. actividades. No es verdad. Sí, no me hacían ojitos ni nada. Estamos tóxicos, Gracias por sí. estar aquí. Están en el mejor podcast de toda Latinoamérica y todo el mundo. Van a ver que van a ser así. Miren abajo. Hay 10 millones de reproducciones. ¿O de Tabio? 10 millones. Mira, 10 millones allá abajo. Hostia. 10 millones. Eso es una grosería. 10 millones. Uy. 10 millones de bolívares. Que estén muy bien. Cuídense mucho. 10 millones de bolívares. Chao. Adiós.